Lupis TV Estudio, en la misma frecuencia que tú. Somos líderes en los medios de comunicación, redes sociales, así como servicios en soluciones tecnológicas para marketing político, comercial y privado. Ofrecemos la máxima calidad en dirección y producción para el concepto de tu programa. Así se posicionará a niveles globales. Estamos ampliamente preparados para la demanda millennial, así como para crear un cambio de conciencia universal. Colaboramos con la sociedad aportando soluciones e información fidedigna y de alto nivel, aprovechando la tecnología y los recursos actuales. Nos caracteriza el satisfacer las necesidades con nuestra experiencia y un servicio personalizado para nuestros clientes, generando soluciones a base de resultados tangibles y con amplitud al crecimiento. Trabajando diferente con Lupis TV sí se puede. Síguenos por nuestras redes en YouTube, Facebook, Telegram, Instagram y TikTok como Lupis TV Studio, así como teléfonos en el estudio 333-5454072. Amigos, qué gusto encontrarlos de nuevo aquí en su programa Cultura Militar. Gracias a las facilidades que nos da Lupis TV Studio. Iniciando este año 2023, este es nuestro primer programa, esperando pues que se prolonguen, que se multipliquen y poder estar en contacto con ustedes tratando estos temas que son poco comunes, que es precisamente lo relacionado o los relacionados con la cultura militar. Hemos ya transcurrido un año satisfactoriamente con invitados de diferentes agrupaciones militarizadas. Hemos tenido paracaidistas, hemos tenido arquitectos que han venido a platicarnos acerca de la arquitectura militar, diseñadores y personas que saben pues del mundo de la comunicación y en lo referente pues a la propaganda militar que se da en ciertos casos. También hemos platicado de caballos y de las diferentes armas del ejército como son la infantería, la caballería, la fuerza aérea, la marina armada, etcétera. Y pues la idea es continuar. Amigos, ojalá sigamos contando con la presencia de ustedes, sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad? Y por qué no, algunas inquietudes que puedan tener. Les anuncio que en este año que está comenzando, y obviamente pues les deseamos a todos ustedes un feliz inicio de año que borre todas las tristezas, los lutos, las privaciones y angustias que se dieron en el año pasado, pero también sin olvidar nuestras modestas victorias, nuestras
empresas, ¿verdad? Nuestros objetivos, nuestros planes. Y bueno, Dios ha querido que estemos todavía aquí y ponemos nuestro mejor empeño para darles a conocer a ustedes estos aspectos de la cultura militar. En breve vamos a tener una serie de programas, amigos, que consideramos interesantes y que tienen que ver con la literatura militar, que es muy vasta definitivamente, es uno de los renglones de la literatura muy interesantes, muy apasionantes y que han sobrevivido el paso de los siglos. Por no ir muy lejos, tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea, que tiene un elemento militar fundamental, que habla del combate, de la victoria, del heroísmo, también de la traición, o sea, fenómenos que se dan en cualquier conflicto bélico. Pasaremos revista también a la literatura en la Edad Media, que tiene que ver precisamente con la vida militar, obviamente pues sin descartar a nuestro Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que sin ser propiamente una obra de tipo bélico o militar, pues sí hace referencia precisamente al heroísmo del caballero medieval, del caballero andante, de aquel caballero que lucha por la defensa de la dignidad de la mujer, por su tierra, por el honor, por las virtudes. Entonces es un tema sumamente interesante. Obviamente recordaremos al Cid Campeador, el Cantar de Roldán y muchas otras obras que hablan precisamente de las caballerías de la Edad Media, ¿verdad? Las sagas interesantísimas que se dieron en torno a las cruzadas, en torno a las órdenes de caballería como son los teutones, los templarios, los caballeros de Santiago de la Espada, de Calatrava, la Orden de Malta, ¿verdad? Y pues es muy vasto, mis amigos, y es un tema que quisiéramos que no se olvidara y que no sucumba ante el avance del progresismo y de las ideas progresistas que traen definitivamente unas ideas pues obviamente diametralmente opuestas a lo que inspira estas obras literarias de cultura militar, de espíritu militar, de heroísmo y de la exaltación de las virtudes militares, ¿verdad? El día de hoy vamos a tratar, si ustedes me lo permiten, un tema que también conviene no olvidarlo, ¿verdad? Que es el del servicio militar. En el caso de México, pues se le conoce como el Servicio Militar Nacional, pero en todos los países, en todas las culturas, mis amigos, ha existido precisamente, existe la obligación, ¿verdad?, de esta labor, de esta actividad que se llama el servicio militar, ¿verdad?, que tiene por objeto, y espero que no se me vayan a sorprender por lo que digo, pero tiene por objeto convertir al civil, al hombre civil, y en su caso a las mujeres, a convertirlos en combatientes. En estricto sentido, señores, todos los hombres y mujeres de una patria, fundamentalmente, obviamente los hombres, tenemos la obligación de defender a la patria en caso necesario. De allí que precisamente para estar en condiciones de poder defender a la patria con las armas frente a una invasión, frente a una provocación, frente a un conflicto bélico, se requiere pues una preparación elemental. De allí que todos los ciudadanos, en este caso todos los hombres mayores de 18 años, tenemos la obligación, ¿verdad?, de cumplir con el servicio militar, de dar parte de nuestro tiempo para recibir un adiestramiento en el manejo de las armas, en el manejo de la obediencia, en el manejo de la doctrina militar en general, que, repito, es muy amplia. De allí que tengamos que dedicarle algunos minutos, señores, para hablar del Servicio Militar Nacional, una actividad, amigos, tan noble, tan importante, tan básica,
que como lo hemos mencionado aquí durante nuestros programas, ¿verdad? La vida militar, la disciplina militar, la educación cívica es el mejor antídoto contra la delincuencia. En algunos países pues se ha eliminado la obligación del servicio militar nacional, en otros casos se ha digamos, ablandado esta obligación, en otros pues ha quedado de soslayo, ha quedado, digamos, si no oculta, pues sí como una obligación de segundo o tercer término. En el caso de México, el Servicio Militar Nacional existe desde 1942, aunque la ley y el reglamento del servicio militar existieron desde 1940-41, pero fue en el 42 cuando entró en vigor, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, a pesar de que durante todas esas décadas se estuvo cumpliendo con esa obligación, todos los mayores de 18 años obligados a prestar nuestro servicio militar nacional, una obligación que abarca hasta los 40 años de edad, ¿verdad? Y que al final de un año de actividades o dependiendo, digamos, en el sorteo, el tiempo que tengamos que dedicar a esta actividad, que puede ser de 3 meses o puede ser de un año, se nos entrega un documento que se le conoce como la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Antes de que se libere dicho documento, se llama precartilla. De ahí que todos los jóvenes, en este caso, en este año 2023, que vayan a cumplir 18 años, tienen la obligación de presentarse en el centro de reclutamiento para el Servicio Militar Nacional, encuadrarse y en su momento esperar el sorteo para ver si les toca, ¿verdad? Lo que se conoce como la bola negra, que es asistir generalmente cada fin de semana, sábado o domingo, o sábado y domingo, o la bola blanca, que eso significa pues digamos entregarse de más tiempo, encuartelarse en alguna adscripción, ¿verdad? Y al final pues tener ya la cartilla liberada. En ambos casos, señores, en ambos casos se despierta la vocación militar. Muchos jóvenes y mujeres voluntarias, después de cumplir con el servicio militar nacional, se enrolan en el ejército o bien pasan a los planteles militares, al heroico colegio militar o a cualquier otro, para continuar con su vida militar. Entonces, les menciono pues que en algunos casos se ha ablandado la obligación y sobre todo, fíjense, en el caso de México, después de décadas de estar cumpliendo fehacientemente con esta obligación para con la patria, fue en el gobierno del presidente Vicente Fox que su canciller Jorge Castañeda Gutmann, él declaró, ¿verdad? Y estableció que la cartilla del Servicio Militar Nacional ya no era necesaria, sobre todo pues en razón de utilizarla como identificación, que tenía el valor más o menos como la credencial que tenemos actualmente del INE, que nos sirve para todo tipo de trámites burocráticos, bancarios, escolares, académicos, etcétera. Y con esa, digamos, decisión que tomó el canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda Gutmann, pues se ablandó esta obligación y muchos jóvenes dejaron de presentarse a cumplir con el servicio militar nacional y bueno, muchos carecen de este documento. Me alegra hasta cierto punto que recientemente muchas empresas y incluso digamos empresas públicas ya están exigiendo de nueva cuenta el documento de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional. Y nos hemos enterado, ¿verdad?, de que incluso personas ya maduras de 30 a 40 años, ¿verdad?, se ven en la obligación de cumplir con Servicio Militar Nacional precisamente porque está recobrando vigencia ese importante documento. Era una obligación casi sacrosanta,
¿verdad?, en llegar a los 18 años o ser remiso, es decir, que se haya pasado la edad, a presentarse a cumplir con esta obligación. Y se hacía de una manera, pues, por supuesto, voluntaria, alegre, obviamente que encierra un misterio, ¿verdad?, de que qué va a pasar una vez que estoy encuadrado, eh, a qué me van a dedicar, cómo me van a tratar, etcétera. ¿Verdad? Pero en general, pues la vida del Servicio Militar Nacional en México ha sido valiosa en términos generales. Y vamos a hablar un poco acerca del origen, qué fue lo que motivó que en México hubiera, se decretara esta ley del Servicio Militar Nacional y su reglamento respectivo en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, y obviamente quien la puso en práctica, quien digamos comenzó su vigencia, fue con el presidente Ávila Camacho, ¿verdad? Y para pues entrar de lleno en la materia, quiero señalar a ustedes, señores, amigos en general, el contexto mundial que se vivía justamente cuando se decreta la ley del Servicio Militar Nacional y su reglamento respectivo, ¿verdad? Estamos hablando de previa a la Segunda Guerra Mundial. El mundo pues ha contemplado, ¿verdad?, el desarrollo de la Guerra Civil Española, por ejemplo, que inició en 1936, el 18 de julio, y termina el 1 de abril de 1939 con la victoria de las fuerzas nacionales encabezadas por el general Francisco Franco. El otro bando, los derrotados, digamos, los republicanos comunistas, ellos pues tuvieron que pues deponer las armas. Muchos fueron por supuesto que encarcelados, sobre todo aquellos que habían cometido crímenes, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con el combate. Muchos se fueron a Rusia, otros a Francia, Inglaterra y por supuesto a México. En el caso pues de México, nosotros como país no teníamos ninguna injerencia en esta guerra fratricida que se dio en España, la España del 36 al 39, pero conociendo pues la filiación política del presidente Lázaro Cárdenas, obviamente que él estuvo simpatizando con el bando republicano comunista. Tal es así pues que permitió que mexicanos fueran a engrosar las filas de las llamadas brigadas internacionalistas, quienes junto con las brigadas soviéticas, inglesas, francesas y norteamericanas lucharan contra las fuerzas nacionales. Las fuerzas nacionalistas obviamente también recibieron el apoyo de las fuerzas del eje Roma, Tokio, Berlín, Alemania, Italia y Japón, ¿verdad?, que previamente, bueno, por esas fechas, habían suscrito un tratado muy importante que se le conoce como el Pacto Anticomintern, es decir, el Pacto Anticomunismo Internacional, que entre otras cosas establecía que en dado caso de que cualquiera de los tres países, Italia, Japón o Alemania, fueran agredidos por sobre todo la Unión Soviética, ellos actuarían en defensa de todos. Y se le conoce como el Pacto Anticomunismo Internacional. Y este pacto, señores, surge precisamente por la proclamación de la Revolución Mundial que estableció Lenin, Nicolás Lenin, junto con Stalin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev y todos los que hicieron la revolución bolchevique, ¿verdad? Y donde Lenin, ¿verdad?, amenazó con una revolución mundial, es decir, llevar el comunismo a todo el mundo. Inclusive establece un plan, ¿verdad?, de decir, primero vamos a conquistar tales países, después tales países, Europa será nuestra y no tenemos que atacar a Estados Unidos porque Estados Unidos caerá como fruta madura en nuestras manos. Y obviamente que para esas fechas,
a los años 30, pues hubo reacciones, por supuesto que sí. El mundo ya en esa década sabía lo que había sucedido en la revolución bolchevique, los crímenes, millones de seres inocentes, ¿verdad? Propietarios agrícolas, intelectuales, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, ¿verdad? Intelectuales, en fin, fue una situación realmente que es conocida, ¿verdad? Junto con la Revolución Francesa de 1789 como una época de terror. Y un terror que fue más radical, sanguinario realmente, que fue el que estableció José Stalin, seudónimo de Dukasvili, un judío georgiano, ¿verdad? Que fue realmente inmisericordia aún con sus propios compañeros y su propia familia. Entonces, ese terror que se vivió en la Unión Soviética se fue conociendo, digamos, en lo que se conoce como el mundo libre, el mundo que estaba fuera de la Unión Soviética, y hubo reacciones, ¿verdad? Inclusive en México. Una de las reacciones más importantes que devino también en la Segunda Guerra Mundial fue el nacimiento de los movimientos nacionales o nacionalistas. Estoy hablando de la Falange Española, fundada por el joven intelectual, abogado José Antonio Primo de Rivera, asesinado por el comunismo en 1936, al inicio de la Guerra Civil. Estoy hablando del fascismo, ¿verdad? Fundado por Benito Mussolini en Italia y que llegó al poder desde 1922. Y bueno, todo esto, pues en la actualidad, pues es un tema realmente que es difícil tratarlo, es difícil abordarlo, porque junto con ellos, estos dos países que menciono, España e Italia, pues también alzó su voz la Alemania nacionalsocialista de Adolfo Hitler y otros países como en Rumania con la Guardia de Hierro del capitán Corneliu Celea Codreanu, que también fue asesinado por el comunismo en 1938. Tenemos al general Salassi con la cruz flechada en Hungría, el movimiento rexista de León Degrel que por cierto en la época de la persecución religiosa aquí en México vino a ayudar a los cristeros, a los católicos que estaban padeciendo pues esa persecución religiosa. Y después funda un partido en Bélgica, un partido católico que le nombró, lo bautizó como el Partido Rexista en honor a Cristo Rex, a Cristo Rey. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Adolfo Hitler tiene por fin la posibilidad de atacar a la Unión Soviética, precisamente como una reacción a esa revolución mundial, León Degrel se enrola con más de 40,000 voluntarios, comenzó su lucha como soldado raso y terminó como general de la Waffen-SS. 1,000,000 de voluntarios de todo el mundo se enrolaron en las Waffen-SS para luchar contra el comunismo. Españoles, franceses, incluso rusos, para luchar contra el comunismo establecido en Rusia. De todo el mundo, y se creó ese ejército que tiene un aire de cruzada. Es decir, delegaciones del mundo libre, enfundados en el uniforme alemán, obviamente con sus propios distintivos, pero fueron a luchar a Rusia, precisamente para tratar de frenar el avance del comunismo. Y así podemos señalar otros países. ¿Qué pasaba en México? Bueno, en México la situación era pues también con cierta polarización. Recuerden ustedes que de 1926 a 1929 se desató una persecución religiosa feroz, protagonizada, enderezada por el presidente Plutarco Elías Calles. Ya había habido antecedentes con Benito Juárez, ¿verdad? Que a pesar de haber sido formado por la Iglesia, pues después ya como presidente y como funcionario,
pues se lanzó contra la iglesia, ¿verdad? Y bueno, es una historia pues un tanto delicada porque hay que ir contra la historia oficial, ¿verdad? Y pues no es el momento pues de polemizar sobre este tema particular, lo haremos después. Pero bueno, una primera persecución religiosa se dio en la época de Juárez. Después se amainó este asunto y ya con Porfirio Díaz, que hubo buenas relaciones con la iglesia. La Revolución Mexicana pues fue atroz en todos los sentidos, ¿verdad? No se ganó nada en la Revolución Mexicana, ¿verdad? Estados Unidos metió sus manos en la Revolución Mexicana, sosteniendo, dando dinero y mal aconsejando a ciertos caudillos que terminaron matándose entre sí. La revolución, amigos, lo trataremos también en su momento, no trajo ninguna ventaja para los mexicanos y sí mucha sangre derramada, un retroceso, como quiera que sea, independientemente de las críticas que podamos hacer de Porfirio Díaz, ¿verdad? Que benefició a una minoría, pero sin embargo sí hubo avances y había cierta estabilidad. Vino Madero, que era un títere de Estados Unidos, y ya sabemos lo que pasó. Es asesinado Madero, después Victoriano Huerta se va a Estados Unidos, allá muere en circunstancias muy extrañas, su hija escribió que había sido asesinado, Carranza asesinado por Obregón, Obregón asesinado aparentemente por Plutarco Elías Calles, y en fin, fue una, si me permiten el término, una carambola, ¿verdad? Que ensangrentó a muchos hogares, descabezó a los militares y algunos líderes improvisados que recibieron el grado de generales, como Pancho Villa, como el propio Zapata, en fin. Y una de las figuras que escapan a este análisis, pues es la espada más limpia de la Revolución Mexicana, que fue precisamente Felipe Ángeles. El general Felipe Ángeles, que también fue fusilado, aunque hizo una defensa magistral, ¿verdad? Y leyó la imitación de Cristo previo a su fusilamiento, ¿verdad? Y México perdió ahí un personaje extraordinario que hasta los mismos gobiernos extranjeros, donde había estudiado, Alemania y Francia, pedían, pedían que no se le fusilara. Bien, entonces, y por otro lado, pues viene la persecución religiosa, lo que dejó lastimado al pueblo mexicano. Muchos muertos, sacerdotes, obispos, escuelas religiosas cerradas, órdenes religiosas disueltas y sus líderes expulsados, dinamitaron el monumento a Cristo Rey, en fin, un tema también que merece varias horas de reflexión en este programa. Y bueno, pues el pueblo estaba sensibilizado. Cuando viene precisamente el anuncio de la Revolución Mundial Comunista y el peligro de que el bolchevismo se diseminara por todo el mundo, también aquí en México hubo reacciones nacionalistas, patrióticas y católicas, como la Unión Nacional Sinarquista, otro movimiento que se llamó Patria y Honor, ¿verdad? Y otros movimientos, ¿verdad? Quizás más, menos famosos, ¿verdad? Con menos resonancia, pero había ese ambiente. Pero sin embargo, el gobierno, ya con Lázaro Cárdenas, simpatizaba con la Unión Soviética. Cuando termina la revolución, la guerra civil española, perdón, Lázaro Cárdenas pues permitió que se vinieran a México muchos de los líderes comunistas, intelectuales, artistas que habían perdido en esa guerra civil, y esto le mereció a Lázaro Cárdenas el premio Stalin. Es decir, Joseph Stalin, que estaba ya en el poder en la Unión Soviética, le da un reconocimiento. Además, México se convirtió en el primer país de la América hispana en establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, a pesar de conocer las masacres que se vivían allá en Rusia, ¿verdad? Y los bolcheviques pues envían a la señora Alejandra Kollontai, ¿verdad? Que también llegó pues aquí a México y haciendo una labor en favor de la Unión Soviética.
caso muy interesante es que Plutarco Elías Calles, que no podía haber católicos en ningún lado, nombra a un líder católico, Manuel Gómez Morín, como asesor jurídico y secretario de Alejandra Kollontai, embajadora de la Unión Soviética en México. Y este señor, Manuel Gómez Morín, también habría de convertirse en el presidente del Consejo de Administración del Banco de México, patrocinado precisamente y fundado por Plutarco Elías Calles, cosas pues muy extrañas. Y más adelante, en 1939, Manuel Gómez Morín, con Efraín González Luna y otros, pues fundan el Partido Acción Nacional. Mis respetos para los panistas de buena fe, por supuesto que los hay magníficos, extraordinarios, ¿verdad? Que han dado la lucha, pero bueno, su fundador fue él, Manuel Gómez Morín. Cuando estaba en pleno auge, en el momento terrible de la guerra cristera, de la persecución religiosa, René Capistrán Garza, un joven que era presidente nacional de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, viajó a los Estados Unidos para buscar apoyo, tanto entre los católicos como entre el clero norteamericano. Y pues fue decepcionante realmente su viaje, porque nada más consiguió unos cuantos dólares para la causa cristera. ¿Por qué? Porque había pues órdenes de no apoyar la causa cristera y dejaron pues a los cristeros aquí solos, realmente solos. La misma iglesia los dejó abandonados, el clero. Y el clero es el que se presenta a firmar los arreglos inspirados también por Estados Unidos, redactados por Estados Unidos. Bueno, entonces René Capistrán Garza, estando allá en Estados Unidos, investigó que Manuel Gómez Morín pues tenía vínculos con ciertos intereses norteamericanos y bueno, pues dio a conocer este asunto y pues ya lo andaban hasta matando al propio René Capistrán Garza, que tardó tiempo en regresar. Bueno, me extendí en el asunto del contexto mundial, pero era necesario. Debo decirles pues que existía en México, cuando se decreta el Servicio Militar Nacional, pues un ambiente de hostilidad para Estados Unidos, porque el Servicio Militar Nacional, decretado por Lázaro Cárdenas, de alguna manera sabía, ¿verdad?, que tarde que temprano Estados Unidos podría lanzarse a participar en la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo, y del lado de los aliados, es decir, de la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y otros países. En total fueron 56 países los que declaran la guerra al eje, y pues de alguna manera pues preparaba el ambiente por si México se veía arrastrado en la Segunda Guerra Mundial, como lo fue, ¿verdad? Se dieron varios incidentes. El gobierno de Ávila Camacho digamos detuvo varios buques aliados que operaban en el Golfo de México, y esto provocó que comenzara pues un ambiente de hostilidad para con el eje, con Alemania, con Japón y con Italia. Debo decirles que los mexicanos simpatizaban más con el eje que con los aliados. Los mexicanos tenían el sentimiento de la invasión norteamericana de 1846 a 1848 y que nos hubieran cercenado más de la mitad de nuestro territorio. Eso no se olvidaba. Y tampoco se olvidaba que durante la Revolución Mexicana Estados Unidos metió las manos, y que durante la persecución religiosa Estados Unidos metió las manos. Tan es así que ellos redactaron los arreglos. Entonces, de alguna manera las hostilidades fueron creciendo al grado de que se dice que 2 submarinos alemanes en diferente fecha hundieron a los petroleros Faja de Oro y Potrero del Llano en el Golfo de México. Y pues hay dudas al respecto. Yo he platicado con militares, ¿verdad?, que almirantes incluso, que externan sus dudas, decir, bueno, ¿cómo es posible que desde Hamburgo, en Alemania, donde botan los submarinos, que tienen limitada digamos su ruta, su combustible,
hayan venido cruzando el Atlántico para venir a hundir a un par de buques que no tenían mayor presencia bélica, ¿verdad? Y hay dudas al respecto de si los hundieron los alemanes o no. Otros mencionan que fueron los norteamericanos los que lo hundieron, y esto hizo pues que presionaran a México para declarar la guerra en 1900. La fecha exacta es el 8 de mayo de 1940, bueno, es cuando intervienen ya las tropas directamente, pero es el 28 de mayo de 1942 cuando México declara la guerra. Una gran sacudida. Bueno, vamos a continuar con este tema la próxima semana, si nos permiten, amigos, ¿verdad? Para hablar de lo que es el servicio militar nacional obligatorio para los hombres, voluntario para las mujeres, qué duración tiene, qué actividades realizan, los centros de adiestramiento que ha habido a lo largo de la historia, como el Pentatlón Deportivo Militar Universitario, que fue el primero y el único durante décadas. Le siguió el CAMIC, el Centro de Adiestramiento Militar del Instituto de Ciencias. Fíjense qué interesante, un colegio jesuita funda este organismo militarizado, incluso tenían armas y oficiales de complemento, en fin. También el INJUVE, hoy conocido como el CODE, el Instituto de la Juventud, también tuvo el servicio, digamos, Centro de Adiestramiento Militar, y el Club Atlas, me informan, así como en la Universidad de Guadalajara. Lo cierto es que pues un tiempo operó con mucha eficiencia, con multitudes que se enrolaban en el servicio militar, y esto ha venido pues ablandándose, y de esto vamos a hablar. Por ahí aparecen unas imágenes, mis amigos. Tuvimos la oportunidad de pasar el fin de año en el Nevado de Colima. Es un parque nacional, una cosa realmente impresionante, aquí a 2 horas y media de Guadalajara, ¿verdad? Esta montaña normalmente en febrero está cubierto de nieve, y es un lugar muy atractivo para los caminantes, para los senderistas, para los que les gusta el campamento, y pudimos estar ahí disfrutando del paisaje. Llevamos hasta los nietos, ¿verdad? Obviamente pues el clima, el frío realmente extraordinario, ¿verdad? Pero sobrevivimos, y fue un momento muy agradable en familia, respirando oxígeno puro, ¿verdad? Y haciendo planes para el futuro. Amigos, pues el tiempo nos ha marcado ya el límite. Les envío un abrazo y felicidades por el inicio de este año. Gracias, hasta pronto.